Mucho antes de que el ser humano empuñara lanzas o construyera herramientas, éramos simplemente otra criatura débil en el mundo salvaje. Pequeños, lentos, sin garras, sin colmillos. La evolución aún no nos había hecho peligrosos, pero los depredadores sí lo eran. En las sabanas de África, nuestros ancestros más antiguos vivían entre sombras y rugidos. Las noches eran especialmente mortales. La oscuridad no era nuestro terreno. No veíamos bien, no corríamos rápido. Éramos, literalmente, un bocadillo fácil. Los grandes felinos acechaban al amanecer. El meganterión, un pariente prehistórico del tigre de dientes de sable, cazaba en manadas. No había defensa contra él. Su mordida atravesaba hueso, y su técnica era la emboscada. A esto se sumaban las aves del terror. Forus racos y otras especies caminaban a más de 60 km/h y derribaban presas con su pico como cuchilla. No volaban, pero corrían. Y cuando veían algo pequeño y lento, no dudaban. Atacaban directo al cráneo. Las cuevas eran un refugio y una trampa. El león de las cavernas, Panthera spelaea, entraba sin miedo. Era más grande que el león africano moderno, y sabía que dentro lo esperaban presas lentas, asustadas y acorraladas. Sin fuego, sin armas, el único recurso de nuestros ancestros era correr o esconderse. Pero aún eso fallaba. Incluso cuando dormían, eran vulnerables. Los reptiles nocturnos, como grandes serpientes o cocodrilos primitivos, cazaban al acecho. Las crías humanas eran especialmente vulnerables. Muchos fósiles encontrados muestran marcas de garras y colmillos en huesos infantiles. Las madres no podían protegerlas. Era una guerra constante por sobrevivir. En ese tiempo, ser humano no era una ventaja. Era una desventaja. Éramos los más inteligentes, pero eso aún no servía para salvarnos. Éramos la carne blanda entre dientes prehistóricos. La naturaleza no tenía piedad, ni reglas. Si un felino no te mataba, lo hacía el hambre, el frío o una manada de hienas. No éramos el ápice, no éramos nada. Solo otra víctima del equilibrio salvaje. Este fue el comienzo de una lucha de millones de años. Una batalla silenciosa entre el Homo y lo que lo rodeaba. Entre el pensamiento y el colmillo. Entre la inteligencia y la garra. Esta es la historia de nuestros verdaderos enemigos. Los depredadores que moldearon al ser humano. Mientras el sol ardía sobre la sabana, los primeros humanos usaban la luz para buscar comida, agua y seguridad. Pero cuando caía la noche, todo cambiaba. La oscuridad no solo traía frío, traía muerte. Durante miles de años, los ojos de muchos depredadores se adaptaron para ver en completa oscuridad. Nosotros no. Nuestra visión era limitada, y eso nos convirtió en presas perfectas para los cazadores nocturnos. Las hienas prehistóricas, mucho más grandes y agresivas que las actuales, recorrían los territorios humanos en busca de cuerpos dormidos o crías sin vigilancia. Su olfato era más agudo que el de cualquier felino. El leopardo, Panthera pardus, aunque aún existe, ya era un problema serio hace cientos de miles de años. No solo cazaba de noche, era sigiloso, subía a árboles y podía llevar a su presa colgando de las mandíbulas por kilómetros. Algunas serpientes gigantes, como la extinta Gigantophis, se deslizaban entre el follaje con absoluto silencio. Su ataque era invisible, una mordida y una constricción mortal. No dejaban rastros, solo huesos rotos. En regiones pantanosas, los cocodrilos antiguos como el Deinosuchus acechaban la orilla de los ríos. Su mordida podía partir a un humano adulto en dos. Las primeras comunidades humanas aprendieron, con miedo, a no acercarse al agua de noche. Algunos de estos depredadores no atacaban solos, cazaban en grupo, coordinados, despiadados y rápidos. Las manadas de licaones primitivos demostraban una inteligencia social peligrosa para quienes dormían sin vigilancia. No había seguridad, las cavernas no eran suficientes, las ramas tampoco. Ni siquiera estar rodeado por otros humanos garantizaba sobrevivir. Los ataques eran tan veloces que ni siquiera daba tiempo de gritar. Los fósiles y pinturas rupestres muestran cómo los primeros humanos representaban los ojos brillantes en la oscuridad. Sabían lo que venía cuando caía el sol. Era una advertencia ancestral. Si no podías ver, eras carne.
En ese mundo salvaje, la noche no era un momento de descanso. Era un juego de ruleta donde el más mínimo error significaba morir devorado por algo que ni siquiera alcanzaste a ver. Antes de que los leones modernos se impusieran en África, existieron felinos aún más grandes, más fuertes y más temidos, criaturas diseñadas para cazar mamuts, y también humanos. Eran silenciosos, letales y estaban por todas partes. Uno de los más temidos fue el Homotherium, conocido como el gato de cimitarra. Su estructura corporal era perfecta para la velocidad y su mordida podía aplastar huesos. No cazaba solo. Iba en grupo, como lobos, pero con colmillos. Aunque solemos imaginar al Smilodon, el famoso tigre dientes de sable, en batallas épicas con otros animales grandes, estudios recientes sugieren que también atacaba a humanos, especialmente a los más jóvenes y vulnerables. El Panthera atrox, o león americano, era un monstruo de 3.5 metros de largo. Vivía en lo que hoy es Norteamérica y habría sido un depredador habitual de los humanos que cruzaron por el estrecho de Bering. A diferencia de los gatos modernos, estos felinos prehistóricos no temían al ser humano. Al contrario, aún no éramos una amenaza. Ellos eran los dueños del terreno, y cuando nos veían comida sin defensa. Los encuentros entre humanos y felinos eran breves y brutales. Incluso en grupos, los humanos morían fácilmente. Solo los que corrían rápido, se escondían bien o tenían suerte sobrevivían. La inteligencia aún no era suficiente. En muchas cuevas del Paleolítico se han encontrado huesos humanos mezclados con marcas de garras de felinos extintos. Algunos de esos cuerpos incluso muestran señales de haber sido arrastrados hacia zonas oscuras, como lo haría un león. La estrategia de caza de estos felinos era mortal. No rugían, no advertían, no perseguían. Esperaban, acechaban, saltaban. Una sola mordida podía fracturar la columna. Era un final rápido, pero aterrador. A diferencia de otras especies que huían ante el fuego, muchos felinos prehistóricos ignoraban las llamas. La evolución aún no les enseñaba a temer al hombre. En algunos casos, se han encontrado restos carbonizados de felinos y humanos, en la misma cueva. Los grandes felinos dominaron el mundo mucho antes de que lo hiciéramos nosotros, y durante milenios fuimos solo una parte más de su dieta. No se trataba de si te atacarían, sino de cuándo. El agua dulce, a pesar de ser vital para la vida, también ha sido uno de los lugares más peligrosos para los humanos desde el inicio de nuestra especie. Ríos, lagos y pantanos no solo ofrecían agua, sino muerte acechando bajo la superficie. El Deinosuchus, uno de los cocodrilos más grandes que jamás existieron, medía más de 10 metros y pesaba cerca de 8 toneladas. Su mordida era tan poderosa que podía aplastar un caparazón de tortuga del tamaño de un automóvil. Imagínate lo que hacía con un humano. En África, durante el tiempo de los primeros homínidos, existía el Crocodylus anthropophagus. Su nombre significa literalmente cocodrilo devorador de humanos. Y no es casualidad. Se han encontrado fósiles de homínidos con marcas exactas de sus colmillos. Lo más aterrador de estos reptiles era su técnica. No corrían, no rugían, no acechaban desde lejos. Simplemente esperaban, inmóviles, con la mirada fija, camuflados por el barro y el silencio. Cuando atacaban, lo hacían en una fracción de segundo. Los primeros humanos cruzaban ríos descalzos, sin puentes ni herramientas. Al inclinarse para beber, al meter el cuerpo al agua para pescar o simplemente al cruzar, eran sorprendidos por una fuerza brutal que los arrastraba hacia la profundidad. A diferencia de otros depredadores que mataban con rapidez, los cocodrilos usaban el llamado death roll, una técnica en la que giraban sobre sí mismos para desgarrar carne o partir extremidades. Las muertes no eran rápidas, eran brutales. Para las comunidades que vivían cerca de cuerpos de agua, el miedo era constante. No había forma de evitar el peligro. Incluso si no entrabas al agua, un cocodrilo podía arrastrarte desde la orilla, como un monstruo salido del lodo. Algunas leyendas de culturas antiguas sobre dragones o monstruos de los ríos podrían tener su origen en estos encuentros. ¿Cómo más explicar que algo tan silencioso y antiguo pudiera matar a un adulto sin dejar rastro? El hombre moderno se siente seguro frente a los cocodrilos porque los controla. Pero hace 200.000 años no había armas, no había trampas,
No había seguridad, solo agua, y un depredador esperando. Los reptiles gigantes nos obligaron a temer al agua. Nos enseñaron que no todo lo peligroso ruge o corre. Algunos simplemente esperan, bajo la superficie.